Santo Dios, Dios nos bendiga, hermanos, esta mañana. Yo dije, se durmieron después de la alabanza y la adoración. Estamos alegres de estar en la casa del Señor, tenemos gozo, ¿verdad? No hay mejor lugar donde estar que en la presencia de nuestro Señor Jesucristo. Este es el mejor lugar. Y la presencia del Señor está en todo sitio, así de que no olvide que donde sea que estemos, estamos en presencia de Dios, amén. Muy bien, pero la palabra del Señor dice también que es bueno habitar los hermanos juntos y en armonía. Y al final dice, porque ahí envía Jehová bendición y vida eterna. Es bueno reunirnos, es bueno. Veía a alguien que estaba en las redes sociales hace un día y decía, me convertí al Señor, y le preguntan a qué iglesia vas a participar, y dice, no iré a ninguna, yo tendré mi relación con el Señor en mi casa. Porque en todas las iglesias, dice, todas las iglesias mienten y tienen estas cosas y lo otro. No hay iglesias perfectas, es verdad, pero el mandato es que nos reunamos y que adoremos al Señor en comunidad, amén. Vamos a ir a la palabra del Señor esta mañana. Bienvenidos sean todos a la casa del Señor. Los que están en el internet, en la transmisión, sean bienvenidos también a esta transmisión. Siempre es un gozo verles ahí conectados, que se edifican con la palabra del Señor. Miembros de esta congregación que están también en otros estados visitando a sus familias, pero que se conectan o están fuera del país, bienvenidos también ahí donde ustedes están. Muy bien, le voy a pedir que me acompañe por favor a Hechos capítulo 1. Hechos capítulo 1, y vamos a situarnos del versículo 1 al 4, bueno, vamos a leer del versículo 1 y 5, al 5. La palabra del Señor la leemos, la tenemos todos, amados, honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. En el primer tratado, Teófilo, hablé acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar, hasta el día en que fue recibido arriba, después de haber dado mandamientos por el Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido, a quienes también después de haber padecido, se presentó vivo con muchas pruebas indubitables, apareciéndoseles durante 40 días y hablándoles acerca del reino de Dios. Y estando juntos, les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo, oísteis de mí. Porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Acompáñeme al Padre en oración. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias esta mañana por esta reunión preciosa de gente, Señor, que tiene necesidad de ti. Somos necesitados de ti. Por eso estamos acá, pero también estamos acá porque hay gratitud en nuestra alma. Hay gratitud en nuestro corazón por tu fidelidad, porque muchas han sido las aflicciones quizá que este año se han pasado, pero de todas ellas tú nos has librado. Y estamos acá, Señor, con gozo, con alegría, deseosos de escuchar tu palabra. Háblanos a nuestro espíritu, habla a nuestro corazón. Concédenos un corazón, oh Dios, humilde, un espíritu enseñable, un espíritu, Señor, discipulable esta mañana. Usa mis labios para tu honra y para tu gloria. Usa mi ser para tu honra y para tu gloria. Todo, Señor, sea de ti y para ti. Todo lo que no es tuyo es llevado cautivo a la cruz del Calvario. Y creemos, Señor, que tú harás cosas grandes y maravillosas. En el proceso tu nombre es engrandecido. A ti la gloria y la honra. Amén. Y amén. Puede tomar sus asientos, mis amables hermanos. Agradecer al pastor por el privilegio que me da de poder compartir esta palabra bendita con ustedes esta mañana. Vamos a hablar esta mañana, vamos a aprender sobre el tema, ¿cuál es la verdadera iglesia de Cristo? ¿Cuál es la verdadera iglesia de Cristo? Así como con una pregunta que nos vamos a responder a través el mensaje se desarrolle. ¿Cuál es la verdadera iglesia de Cristo? ¿Se ha preguntado más de alguna vez o le han preguntado más de alguna vez? ¿Alguien se ha acercado más de alguna vez y le pregunta, pero ¿y cuál es la verdadera iglesia de Cristo? Porque la iglesia tradicional dice, nosotros somos la verdadera iglesia. Fuera de esa no hay otra. Hay otras religiones y dicen, no, nosotros somos los que escogió el Dios Todopoderoso. Los musulmanes son los que creen que fueron escogidos ellos y que después de Alá y que Alá los escogió y que no hay nada fuera de ellos.
Algunos judíos ortodoxos se creen de que solamente son ellos y que después de ellos no hay absolutamente nadie que pueda acceder a la palabra del Señor, que es la Torá, y por ende no puede acceder a la salvación o a tener una oportunidad en la redención del día final. Pero, amables hermanos, creo que es una pregunta que la debemos de contestar personalmente con ayuda del Espíritu Santo, pero no a la ligera. Una pregunta que usted y yo debemos hacernos día con día: ¿estoy siendo yo la verdadera iglesia de Cristo? ¿Estoy siendo yo la iglesia por la que Cristo murió? ¿Estoy siendo yo la iglesia por la que el Padre envió a su Hijo a vivir entre nosotros, a padecer entre nosotros y a sufrir por nosotros y a morir en la cruz? ¿Estoy siendo yo esa iglesia por la cual se derramó esa sangre preciosa en el Calvario? ¿Soy yo esa iglesia que Jesús compró a precio de sangre en la cruz? Porque la iglesia no son las cuatro paredes, la iglesia es usted y soy yo. Aquí hay muchas iglesias reunidas esta mañana. Somos nosotros la iglesia de Cristo. Pero estamos siendo, o de verdad somos nosotros la iglesia de Cristo. ¿Sabe? El libro de los Hechos debería de ser la base más deleitosa de la iglesia hoy día. No debería de ser un libro que para nosotros narra los hechos de los apóstoles o de estos hombres de Dios que hicieron grandes proezas, loables cosas para el Señor y para el reino. Debería de ser para nosotros, este libro debería de ser el que pone las bases sobre las cuales la iglesia debe permanecer y avanzar día con día. Porque nos maravillamos con las cosas que acá leemos. Nos gozamos con las cosas que acá leemos, pero tal parece que son como historias que nos narran y nos cuentan y no como mensajes vivos que nos llaman a vivir como ellos vivieron. A ser esa iglesia primitiva. A ser como la iglesia primitiva era. La iglesia primitiva, amables hermanos, nace en medio del fuego del Espíritu Santo. No nace en medio de una emoción, de un hombre que cree que Dios lo llamó y recoge su grupito y les enseña a medio algunas cosas, verdades a medias que al final son mentiras. Y con los años se deshace, porque lo que no es de Dios no prevalece, pero lo que es de Dios prevalece en los problemas, en las dificultades, en el tiempo, en las edades prevalece. Por eso es que muchos precursores de religiones y de cosas tan perversas y tan torcidas se han levantado y hoy ya no están. Hasta sus historias se perdieron. Sus visiones se perdieron. Sus imperios se perdieron, murieron con ellos. Porque cuando las cosas son del hombre, cuando el hombre muere, muere consigo todo lo que hizo. Muere consigo todo lo que dijo. Pero este evangelio del cual esta mañana estamos gozosos y por el cual nos reunimos, amados, no fue de hombre alguno, fue del Dios verdadero, de un Dios poderoso. Porque Él vive, nosotros vivimos y por eso permanece en las edades. Por eso permanece en el tiempo. Por eso nos gozamos. La iglesia primitiva fue una iglesia que no tenía medias tintas. Fue una iglesia determinada, una iglesia que tenía claro qué era, quiénes eran. Era una iglesia que no estaba ahí como que si eso no es. Era una iglesia que se sabía. Se sabía lo que era. Una iglesia completamente arraigada en la determinación de vivir o morir por Cristo. A nosotros nos es fácil decir esas palabras del apóstol Pablo que nos quedan muy grandes. Para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Pero yo conozco de iglesias en mi país que se cerraron por causa de las pandillas. Mentira, no fue por causa de las pandillas, fue por causa de que no sabían que era la verdadera iglesia. Conozco de iglesias que se cerraron a causa del COVID. Mentira, no fue a causa del COVID. Fue a causa de la frialdad y de la poca determinación de sus líderes porque no habían sido llamados por Dios. Cuando usted tiene determinado lo que usted es, cuando usted sabe lo que usted es, en primer lugar, no le anda dando explicaciones a nadie de lo que usted es. No se desgastan esas cosas.
Lo que el mundo dice, lo que los demás dicen, ese es su problema. Usted sabe y Dios sabe lo que usted es. Y si tiene paz cuando pone su cabeza cada noche en la almohada, usted glorifica al Señor. Y usted sigue adelante. Cuando usted sabe quién es, cuando usted sabe lo que usted porta, cuando usted sabe quién lo llamó, cuando usted sabe que es la iglesia de Cristo, pueden venir pandemias, pueden venir dificultades, pueden venir persecuciones, pueden venir aflicciones que las hemos tenido este año, pueden venir enfermedades de las cuales nuestro cuerpo tiembla y adolece, sí. Pero seguimos porque creemos que somos la iglesia escogida de Cristo. Que somos la iglesia comprada y lavada con la sangre de Cristo. No, mis amables hermanos, no es tiempo de que la iglesia viva como esos pollitos de repente después que pasa la tormenta y están ahí todos, en nuestro país decimos chupados, ¿verdad? Todos mojados ahí temblando. No, no, no. Usted ha sido cubierto con la sangre de Cristo. Una sangre poderosa. Una sangre que el infierno mismo reconoce, aunque usted no lo mencione. Recuerdo un día predicando en una campaña en El Salvador, cuando el tiempo de la administración, el líder de los diáconos venía hacia donde mí, pero sabía que algo no estaba bien con esa persona, y cuando llegó al frente del púlpito cayó al piso. El estómago de él crece inmediatamente y comienza como a moverse cosas dentro de él, como que tenía 2 animales dentro de él o algo. Y él quería hablar y quería señalar y estaba como algo no lo dejaba. Me acerqué, oré por él y fue libre. Pero cuando él se testifica, al final en los testimonios, él dice, ¿sabes qué? ¿Por qué lo veía cada vez que usted caminaba en el altar? Porque yo no lo veía a usted, porque donde usted se movía, habían 2 personas tan altas detrás de usted que se movían y yo sentía miedo. Y dice él, y yo quiero confesar que fui libre porque he sido líder de diáconos por tanto tiempo en esta iglesia, pero yo era prisionero de un espíritu de alcoholismo que hace poco me han dicho los médicos que estaba desarrollando cirrosis hepática. Ese hombre ahí echaba espuma y sangre por la boca y todo. Pero lo que le quiero decir, lo que yo quiero que usted entienda esta mañana es que aunque usted no mencione esa sangre, el mismo infierno conoce quién es usted. El mismo infierno, el diablo sabe quién es la iglesia de Cristo. El problema es que la iglesia de Cristo no sabe quién es. El infierno sabe quién es la iglesia de Cristo, pero la iglesia de Cristo no conoce su potencial. No valora el poder que han depositado en ella. No valora el espíritu que les ha sido dado si es la misma fuerza de todo el cielo junto. No lo valora. No lo toma en cuenta. La iglesia primitiva fue la iglesia más perseguida en toda la historia humana. A veces las reuniones el día domingo no eran en sillas calientitas como estas o en una alfombra preciosa, en un templo hermoso, no. Las reuniones eran en show para los césares allá en los coliseos romanos. Allá agarraban a la iglesia primitiva y la llevaban y soltaban a bestias, los leones y todas estas cosas para que los despedazaran y entretuvieran al pueblo. Y ellos abrazaban a sus pequeños hijos mientras eran despedazados. ¿Qué ha sufrido usted y yo? Una enfermedad que no mata porque Él la llevó en la cruz del Calvario. Un dolor que no mata porque nuestras dolencias fueron llevadas allá en la cruz del Calvario. ¿Le llama sufrimiento? ¿Qué hemos sufrido nosotros? En un lugar de Corea en donde predicar está prohibido, toman a una familia cristiana y le dicen, niegas a este Dios que el cual tú lees esta Biblia, y le tengo noticias, ellos muchas veces no tienen esta Biblia física. Alguien consiguió una Biblia y alguien, si usted tiene hambre por leer la palabra, lo que hace es que preste esa Biblia y la escriben a mano.
para tenerla en sus casas, escondidos. Y toman con esta familia y sus dos pequeñitos, mamá agarra uno y papá agarra el otro. Y cuando le dicen, si no, te vamos a matar a tus hijos y después te mataremos a ti. El padre se acerca a sus hijos, da un beso en la mejilla y le dice, hijos, espérenme 5 minutos o 5 segundos en la eternidad. Pronto nos reunimos allá. Pero algunos de vosotros se enojan cuando Dios no responde a sus peticiones. Oh, Dios no me escuchó. Dios no me quiere sanar. Yo oré mucho y no sanó. Pasó esto, murió aquí, allá. Y entonces, pues, para mí el vivir de Cristo y el morir de ganancia, ¿dónde queda? ¿Dónde queda? Esta iglesia primitiva entretenía ahí a todos estos perseguidores de la iglesia, que los perseguían a muerte. Ellos entretenían a estos shows. Eran presas entonces para los gladiadores muchas veces también, pero morían firmes, fieles a su fe, no negaban la fe, no se quejaban con Dios, morían con sumo gozo, morían con suma entereza, con suma firmeza. Es que no importa, yo no digo que a lo mejor no lloraban, no se afligían al ver las bestias, a lo mejor sí, pero su fe se mantenía firme. Yo no digo que usted y yo no nos vamos a afligir, no vamos a llorar, no vamos a tener quizá dolor, por supuesto que sí, pero que su fe siga firme. Que su fe siga firme. Gloria al Señor. El problema de la iglesia hoy día es que es una iglesia que quiere servirse de Dios y no dejar que Dios se sirva de ella. Y venimos todos los días por milagros y el milagro y el milagro y el milagro y no disfruta la alabanza, no disfruta la adoración, no disfruta la palabra porque usted te espera, ay, el milagro, el milagro, el milagro, y se va, Dios no me escuchó. Yo decidí vivir el milagro todos los días. Todos los días. A veces he llorado de dolor. A veces he temblado de dolor. He tomado la palabra, le he tirado al piso y me he tirado al piso y dice, Señor, tu palabra dice que tú aumentarás mis fuerzas como las del búfalo, que seré ungido con aceite fresco. Pero nunca he decaído en la fe. Jamás he decaído en la fe. Un joven de 17 años, cuando mis padres mueren y dice el superintendente de la misión, ¿sabes qué? El árbol que te daba sombra se secó. Danos para atrás la iglesia que pastoreas. ¿Qué hace un chico de 17 años? Meses después estoy en la calle con las maletas de mi ropa ahí porque no se podía pagar la casa que mis padres pagaban. Pero nunca decayó mi fe. Y se lo digo para honra y gloria del Señor. Nadie puede decir que me vio en una cantina, que me vio en una cuneta, que me vio fumando, que me vio con vicio. Nadie puede decir. Yo me ocupaba día y noche en la iglesia. Yo procuraba llegar a las 12 de la noche a mi casa. No importaba. Yo estaba ahí, un solo traje, un solo par de zapatos para estudiar y para ir a la iglesia. Pero nunca decayó mi fe. Y muchos de ustedes eran así, pero su fe decayó. Se les olvidó que son la iglesia de Cristo. Porque las comodidades materiales a veces nos hacen olvidar que no fuimos sentados en lugares terrenales, sino en lugares especiales, en las alturas, con nuestro Señor Jesucristo. Pero que no se te olvide que eres la iglesia comprada y lavada con la sangre del Cordero de Dios. Que no se nos olvide. Esta iglesia tan poderosa, tan probada en medio del fuego, nos revela, nos enseña las respuestas a cuál es la verdadera iglesia de Cristo. ¿Cuál es la verdadera iglesia de Cristo? Y en primer lugar, la verdadera iglesia de Cristo es una iglesia obediente.
Es una iglesia que obedece. Y cuando usted escucha obedecer, al orgulloso rápido se le viene la figura de un hombre frente a él. Obedecer al pastor. Obedecer al líder. Obedecer al esposo, dice la esposa. Ahora casi siempre es al revés, ¿verdad? El esposo obedece. No. Ay, me perdona que de repente se tocan fibras, ¿verdad? Por ahí, delicadas. El orgullo nos hace, cuando escuchamos la palabra obedecer, rápido se nos pone la figura del pastor, del líder, de mi superior, como lo tenemos en la iglesia, el que me lidera. Y decimos, no, obedecerle, no. Pero quiero que entienda que es una iglesia obediente a la palabra de Dios. A la palabra de Dios. Obviamente, aquel que obedece a la palabra de Dios, le es fácil obedecer a los líderes que tiene. Porque sabe entender cuando ese líder tiene la gracia de Dios y cuando tiene una palabra de Dios en sus labios, le es fácil obedecer. La palabra del Señor dice acá en Hechos capítulo 1, verso 1, en el primer tratado, Teófilo, hablé acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar, hasta el día en que fue recibido arriba, después de haber dado mandamientos por el Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido, a quienes también después de haber padecido se presentó vivo con muchas pruebas indubitables, apareciéndoseles durante 40 días y hablándoles acerca del reino de Dios. Y estando juntos, les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo, oísteis de mí. Les mandó, no les pidió por favor, les dio un mandato, que no se fuesen de Jerusalén, que no se moviesen de ahí. Jesús fue crucificado, murió y resucitó, y durante un periodo de 40 días después de resucitar, todavía sigue enseñando sobre el reino, acerca del reino de Dios. Y usted y yo nos aburrimos con 40 minutos de enseñanza. Usted y yo muchas veces no aguantamos ya se pasó el varón. No aguantamos. Y él les enseñó 40 días más. 40 días más después de haber estado todo el tiempo que estuvo enseñándoles, porque Jesús no perdió el tiempo. Yo no veo en la Biblia a Jesús teniendo vacaciones en 3 años con sus discípulos. No, hoy no vamos a enseñar. Hoy están cansados. Hoy no vamos a orar en la madrugada. No habían vacaciones. Pero usted y yo nos las merecemos, ¿verdad? Entonces, pero justo antes de ascender al cielo, les dio un mandamiento precioso. Les mandó a no irse, a no moverse de Jerusalén hasta recibir la promesa del Espíritu Santo. No les dio fecha para recibir, nótese. No les dijo en tantos días van a recibir la promesa del Espíritu Santo. No, les dijo no se muevan. Eso podía pasar años, podían pasar meses, podían pasar semanas, podían pasar días, pero ellos estaban obedientes a la palabra de Dios, al mandato de Dios. Que no se moviesen. No les dio detalles de cómo sería la manifestación. No les dijo les van a aparecer lenguas como de fuego. No les dijo van a hablar en otros idiomas. No les dijo nada. No, les dijo no se muevan de Jerusalén hasta recibir la llenura del Espíritu Santo. No les dio detalles del impacto que tendría en sus vidas esa llenura. Porque muchos primeramente esperan que les digan los beneficios. Bueno, si me conviene entonces, ¿verdad? Si no, no. Pero no les dio, en realidad no les dio detalles del impacto que tendría en sus vidas. Esto no le gustaría a los que están buscando fama. No les mandó un detallado escrito de lo que pasaría o de cómo sería. Les mandó a no irse de Jerusalén hasta ser llenos. Aprovecho para hacer énfasis esta mañana que nadie que desempeña un llamado o un ministerio debería de atreverse a hacerlo sin antes haber sido lleno del Espíritu Santo de Dios. Nadie. Y no lo digo por si usted aún no ha recibido la llenura del Espíritu Santo para que usted diga el hermano predicó y ya no voy a servir. No, este es un llamado para que usted busque la llenura del Espíritu Santo. Siga sirviendo, sea excelente en el servicio, avance, involúcrese más, comprométase más, pero busque la llenura del Espíritu Santo. Usted diga, no, yo no puedo seguir sin la llenura del Espíritu Santo. Yo no puedo vivir sin la llenura del Espíritu Santo.
Porque esto no se trata de psicología humana. Esto no se trata de conocimiento humano. Usted puede tener experiencia de 40 años manejando grupos allá afuera, pero esta no es una empresa. Este es un ministerio santo. Es un llamado santo. Esto es del reino de Dios. Sus estrategias acá en poco servirían. Ayudan, pero no son eficaces. Pueden impresionar, pero no transformar. Pueden emocionar, pero no enamorar de Dios. Y entonces, debe de entender, no puede hacerlo si no ha sido lleno del Espíritu Santo. No importa que usted sea ujier, clame la llenura del Espíritu Santo. Busque la llenura del Espíritu Santo. Hasta para recibir a la gente se necesita la llenura, la gracia del Espíritu Santo. Que cuando usted salude a la gente, que cuando usted le dé un abrazo de bienvenida, esa llenura, eso que está en usted, cubra a esa persona y cambie el ambiente que ellos traen. Quizá problemas con la familia, quizá tristes, quizá destruidos, heridos. Necesitamos la llenura. Iglesia, servidores, los que van a involucrarse a servir este año 2024, clame la llenura del Espíritu Santo. Busque la llenura del Espíritu Santo. Esta iglesia no va a avanzar solo con plata. Esta iglesia no va a avanzar solo con personas. Esta iglesia va a avanzar con la llenura del Espíritu Santo de Dios. Se necesita el Espíritu Santo. No lo olvide, no lo olvide. Y necesitamos obedecer a esa palabra. ¿Cuál es la iglesia de Cristo? Una iglesia obediente. Una iglesia obediente. Obediente a la palabra de Dios. Obediente a las enseñanzas, a los mandatos, a los mandamientos de Dios. Entonces, para obedecer los mandamientos debo de conocerlos. Para obedecer lo que Dios quiere, debo de conocer lo que Dios quiere. Entonces debo de ser obediente a leer la palabra de Dios. A leer la palabra de Dios. Necesito deleitarme en la palabra del Señor. Ayer tuve la oportunidad de hablar con unas personas maravillosas. El Señor es muy reconocido en su sitio porque son de acá, blanquitos. Y él fue el principal creo que en la Chapel Hill, en la escuela de allá, por muchos años. Pero él me comentaba cómo el Espíritu Santo cambió la vida de ellos, hablando de él y de su esposa. Y él dice, cuando yo fui lleno del Espíritu Santo, yo venía, dice él, de una iglesia bautista. Pues estaba en una iglesia bautista. Pero cuando yo fui lleno del Espíritu Santo, mi vida cambió por completo. Mi esposa cambió por completo. Yo pude ver el cambio en ella. Dice, tuve más hambre por leer la palabra de Dios. Me deleité en la palabra de Dios y desde ese entonces esa hambre no ha cesado. Pero usted puede sentir que usted está en un lugar santo con esa gente. El Espíritu Santo en usted le testifica que Él habita en la vida de estos ancianos. Son gente que no necesitan decir soy cristiano para que usted entienda que el Espíritu de Dios está en ellos. Son gente que no tienen un logo en su Facebook que diga soy de Cristo, le pertenezco a Cristo, pero todas sus publicaciones son vagabundería. No, obedece a la palabra, viven por la palabra. De hecho, 18 años haciendo misiones en México, en Honduras, en Venezuela, en Bolivia. Y así como están, él ya muy señor, que él ya no conduce, su esposa un poquito más fuertecita, se van a misiones. Se van a misiones. Ellos dicen, estamos hambrientos de que la juventud sea llena del Espíritu Santo. Eso dicen ellos. Ministramos a veces en nuestras reuniones, dice, a 200, a 300 jóvenes en tal lugar, en ese lugar, fuera de acá, del país. Obedientes a la palabra. ¿Cuántos somos obedientes a la palabra? ¿Cuál es la iglesia de Cristo? Número 2, es una iglesia unida. Unida.
Es una iglesia que vive en unidad, que camina en unidad, que disfruta la unidad. Que no es una palabra cliché decir la familia de Cristo, la familia de esta iglesia, que sabe que son la familia. El capítulo 2, versículo 1, dice: cuando llegó el día del Pentecostés, estaban todos unánimes juntos. Y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados, y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen. Pero estaban unidos, estaban unánimes, juntos. La unidad es algo que se descuida hoy día. La unidad es algo que se ve a la ligera hoy en día. Es más fácil a veces encontrar unidad en las empresas, en los negocios, en todo eso, que en las iglesias de Cristo, que en las iglesias cristianas. Es más fácil. De repente usted ve las grandes multinacionales y usted se da cuenta que los dueños no son nada más ni nada menos que todos hermanos o todos familias. Pero la iglesia se trata como que fueran ni siquiera vecinos. Y usted ve el éxito que esas cosas tienen. Por un ejemplo, Walmart es una multinacional y todos son hermanos. Una es la representante, pero todos son hermanos, los dueños. Todos. No hay desuniones. No hay méritos propios. No hay deseos propios. Hay una visión a la cual han sido fiel toda su vida. Nosotros tenemos una visión, tenemos una palabra a la cual obedecer, a la cual ser fiel, pero tal parece que no nos gusta o no queremos, o lo obviamos o lo olvidamos y vivimos como queremos vivir. Hermanos, ¿están acá todavía? La unidad. Los padres muchas veces luchan porque sus hijos sean unidos. El deseo de ellos es verlos unidos, que disfruten esa unidad. Ese es el deseo de todo padre. Que no hayan problemas, que no hayan dificultades, y hasta les dan charlas y consejos y todo eso. Todo deseo de un buen líder, de un pastor, es que su iglesia sea una iglesia unida. Qué feo es andar desapartando a la gente que se está peleando. Y se lo digo así, usted se imagina quizás el cuadro de dos hermanos pegándose golpes, pero no, sino que ir y hablar, mire, no es que fíjese que el hermano no quiso decir eso, no, fíjese de que el hermano aquí, que el hermano allá. Hermano, es cansado, es triste, es triste. Y la gente dice, no, es que eso es normal. Eso no es normal, ese es un pecado, hermano. Esa es una vergüenza, eso no debe de ser normal en la iglesia. Eso no debe de ser normal en la iglesia de Cristo. Debe de quitarse toda disensión, toda desunión, porque la desunión trae quejas, la desunión trae traiciones, la desunión trae divisiones, la desunión trae contiendas, trae rencillas, ocasiona iras, enojos, resentimientos. Y todo eso hay en la iglesia hoy día. Todo eso hay en las iglesias hoy día. No hay ese sumo gozo de después del culto quererse dar un abrazo, dar la mano, saludarse, preguntarse. No, todos salen corriendo como que si se les está muriendo un familiar en la casa. ¿Dónde está la armonía? ¿Dónde está la armonía? Le llama armonía a este tiempo de estar sentado. Usted no sabe el dolor del hermano que tiene a la par. Usted no sabe la dificultad de la familia que está acá en la esquina. Usted no sabe el dolor de los que están allá atrás. No lo conoce. Usted no está en armonía. Usted está cumpliendo acá casi con algo religioso. Armonía es convivir. Armonía es saber. Es el dolor. Es irse a su casa e ir cargado y decir, debo de orar por ellos. Debo de llevarles en oración. Y si en algo puedo ayudarles, no decirles, ay, que Dios le ayude. Usted puede ayudar. Armonía, unidad.
Este 2024, Iglesia Torre Fuerte, la llenura del Espíritu Santo, la obediencia debe de ser su necesidad, pero también vivir en unidad. Saquémonos ya esas cosas, hermanos, del pasado. Ya no podemos vivir así. No podemos pretender que la iglesia crezca, que la iglesia avance, que yo crezca, que yo avance, que mi familia sea bendecida, si yo vivo así. Estaban todos unánimes. Santiago 3, si me lo ponen, Santiago 3, 16. Hablando acerca de todas esas disensiones, de lo que trae la desunión. Santiago 3, 16. Lo que trae la desunión, lo que trae estas quejas, estas traiciones. Porque donde hay celos y contención o contiendas, ahí hay perturbación y toda obra perversa, el 17. Pero la sabiduría que es de lo alto es primeramente pura, después pacífica, amable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía. ¿Quiere que el Espíritu de Dios habite en su casa? Deje de pelear. Deje los pleitos. Deje el orgullo. Y no le digo como algunos predicadores que dicen: cuando llegue a la puerta de su casa, deje el orgullo afuera. ¿De qué sirve si dio todo el mal testimonio entonces en su empresa, en donde pasó todo el tiempo? Usted no tenga ninguna relación con el orgullo, ninguna relación con la ira, ninguna relación con esas griterías. No. ¿No se ha preguntado si sus hijos lo que le tienen es miedo y no respeto? Suele pasar. Cuando llega papá, a veces lo que hacen los chicos es meterse al cuarto y no salen. Ay, cómo me respetan. Miedo le tienen. Porque sabe que es el que grita. Porque sabe que es el que explota. Y se esconde detrás de la palabra: es que estoy estresado, estoy cansado, el que trabaja aquí soy yo, el que trabaja en el sol soy yo, el que trabaja esto y lo otro soy yo. No, ya no es usted, ya no vivo yo, más Cristo vive en mí. Una iglesia unida. Y en esa unidad tenga cuidado. Lo que ocasiona esta desunión muchas veces es la falsa santidad de algunos. Porque la falsa santidad de algunos o la gran santidad de algunos les hace creer en realidad que no hay nadie como ellos. Les hace criticar y señalar, sacando el negro de los demás para ocultar el gris de ellos. Porque usted querrá aparentar santidad, pero usted sabe dentro de usted que usted no es santo. Usted sabe que usted no es lo que aparenta. Usted puede cantar lindo acá, usted puede ministrar lindo acá, usted puede venir impecable a servir, usted puede ser el líder más visto acá en este lugar, usted puede serlo, sí, aquí, pero ¿qué dirá su esposa si le preguntamos de usted? ¿Pero qué dirán sus hijos si les preguntamos de usted? Como esa mujer que era envidiada por las hermanas en la iglesia, que el evangelista, el predicador era un hombre ungidísimo y todo, y la hermana se sentaba siempre ahí, y las hermanas decían: un hombre así el Señor me hubiera dado, pero el Señor el que me dio, no, lo que pasa es que lo agarraron, no se lo dio el Señor. Entonces, pero son otras cosas, es para otro mensaje. Y se le acercan a la hermana y le dicen: hermana, ¿qué se siente vivir con un hombre tan ungido? Y ella dijo: no lo sé, porque el hombre que usted mira en el altar no es el que va conmigo a casa. La falsa santidad me hace señalar lo torcido de los demás, me hace ocuparme de la vida de los demás y no de mi vida. Me hace ver los errores de otros para no ocuparme de los míos. Y eso crea desunión, crea desunión. Dios nunca lo va a hacer santo a usted ni lo va a mantener santo a usted para que usted sea intocable, para que usted no se junte con los demás hermanos de su iglesia. Lo va a hacer santo para que usted tenga amor. El primer fruto de la santidad es un amor genuino. Y ni siquiera amor genuino por la iglesia primero, amor genuino por las almas, por los pecadores. Por ellos es un amor genuino primero. Cuando usted es alguien santo, usted siente dolor. Usted no mira al drogadicto y dice: qué desgracia, mire jovencito, perdido. No. Usted siente dolor y usted dice: Señor, algún día tenga misericordia de esa persona.
Porque usted no ve los harapos, no ve los trapos viejos, usted no ve el mal olor, usted ve un alma que está gritando ahí, que está a punto de irse al infierno. El primer fruto de esa santidad es amor, un amor genuino. La verdadera santidad hace que entre más cerca estoy yo de Dios me dé cuenta de lo mucho que necesito de Él. No me siento limpio, no me siento perfecto. Me doy cuenta de todas esas cositas, esas arrugas, esas basuras, esas manchas que están ahí. Y la santidad de Dios comienza a revelar su vida y usted dice, así estoy. Eso tengo. Y yo que criticaba, y yo que señalaba, y yo que decía. Dice que estaban unánimes juntos. ¿Sabe que esos 120 no estaban al mismo nivel de fe? Habían distintos niveles de fe ahí. No tenían el mismo carácter, habían distintos caracteres ahí. ¿Sabe que no tenían la misma madurez espiritual? Habían diferentes niveles de madurez espiritual ahí. Posiblemente ni siquiera tenían el mismo tiempo de haber seguido a Jesús. Habían diferentes tiempos de caminar con el Señor. Pero estaban unidos. Es que ese es muy inmaduro. No me ponga a servir con ese. Es que ese aquí y allá. Es que ese y lo otro. Si Dios le ha dado madurez a usted, es para que ayude al que está luchando por madurar en la fe. Si usted está firme, no está firme para aplastar al que ha caído, está firme para levantar con misericordia al que está cayendo. Esa es la unidad. No se despedacen entre ustedes, no hablen entre ustedes, no hablen de los demás. Amados, todos somos una familia en Cristo Jesús. Si su familia en lo humano, si su familia biológica hay iras, hay contiendas, hay pleitos, aquí esta familia, seamos una familia diferente. Una familia unida. Una familia unida. No ande prestando oídos para escuchar cosas de sus hermanos. Número 3. Es una iglesia poderosa. En primer lugar, es una iglesia obediente, obedece a la palabra, vive a través de la palabra, vive lo que la palabra de Dios dice. No se sale de ahí, es cristocéntrica esa iglesia. Si la palabra no lo dice, eso no lo puedo abrazar. No lo puedo tolerar. Eso no lo puedo aceptar. Número 2, es una iglesia que vive en unidad. Y número 3, es una iglesia poderosa. Hechos 1:8, la palabra del Señor dice en 1:8, pero recibiréis poder, capítulo 1, versículo 8, cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Quiero hacer notar que el énfasis de esta palabra no es que iban a recibir las lenguas, porque la gente cree hoy en día que la llenura del Espíritu Santo es hablar en lenguas. Hablan en lenguas aquí, supuestamente gobernados por el Espíritu Santo, que maneja su lengua, pero cuando salen de aquí, ¿edifica eso a la iglesia? ¿Edifica eso a la familia? Yo sé que con los jóvenes cuesta. Yo sé que con los jóvenes cuesta. Pero no haga más difícil. No ponga más desánimo en los jóvenes. No ponga más decadencia en ellos. Ore por ellos. Ámelos. Abrácelos. Esté con ellos. Enséñeles a caminar con amor, con mansedumbre. Sí, Señor, se puede hacer. Con gracia de Dios. Es que hay que pedirle esa gracia a Dios. Hay que pedirle esa gracia al Señor. El énfasis no es en hablar lenguas. Yo estoy lleno del Espíritu Santo porque habla en lenguas, en la iglesia. Allá afuera no lo gobierna el Espíritu Santo. Habla cualquier otra cosa, pero no la palabra de Dios.
El énfasis no está en algarabía y el ruido, porque a veces creemos que entre más grito, que entre más cosas hay, ese es el Espíritu Santo. Yo tengo mucho delante de Dios, yo le digo, Señor, ¿a qué estamos llegando? ¿A dónde está yendo la iglesia? ¿Qué está haciendo la iglesia hoy día? Que creen que con ese desorden que a veces pasa, ese es el Espíritu Santo. Y esa es la manifestación del Espíritu Santo. Amados, cuando estamos llenos del Espíritu Santo, a veces ni vamos a hablar. Ahí en silencio seremos quebrantados. Ahí en silencio seremos ministrados. Ahí en silencio hará cosas grandes. A veces hablarás en lengua, pero a veces la llenura del Espíritu Santo no te hace hablar, te hace quedarte callado. Hoy que yo tengo el Espíritu Santo y no me dejó hablar. Y dijo una cosa que trajo una división. Si hubiera tenido el Espíritu Santo, hubiera callado. Gloria al Señor. Entonces no están las lenguas angélicas. En 1 Corintios 13, la palabra del Señor dice, si yo hablase lenguas humanas y angélicas o angelicales y no tengo amor, vengo a ser como címbalo que resuena o címbalo que retiñe. Entonces, puedo hablar en lenguas, pero estar vacío. Puedo hablar en lenguas, pero estar vacío. Puedo ser solamente como la caja del regalo. Usted guarda la caja, se recuerda que le dieron un regalo bonito, pero usted lo abre y ya no está el regalo ahí porque usted ya lo utilizó. Se nos dio el don, se nos dio el regalo de las lenguas y todo, pero más nada, hasta ahí. No nos seguimos llenando del Espíritu Santo. No nos seguimos llenando del Espíritu Santo. ¿Está entendiendo esta mañana? Ok. El énfasis no está en que los demás se iban a maravillar de lo que pasaba. Porque a veces cree la gente que hablar en lenguas es para que las demás se admiren de lo que está pasando, de lo que ellos son, de lo que han logrado. El énfasis yace en el poder. Dice, pero recibiréis poder cuando haya venido. Es lo único que le dice, recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos. Lo que quiere decir es me seréis mártires, van a ser capaces de dar la vida. Eso quería decirles. El escrito original no dice testigos, es mártires. Me van a ser mártires. Pero ¿qué pasaría si un desquiciado entrara y comenzara a decir, ay, niegan a Dios o van a morir y todo? Hermanos, muchos salen corriendo y se van. Y se escudan, el entendido ve el mal y se aparta, hermano. Dejen de adorar al Señor o voy a matar a uno por uno. Y usted diría, no, tenemos muchos tiempos más, muchos días más para adorar, vámonos ahora. La iglesia primitiva no tenía esa opción. No hacía eso. No se fueron a las cuevas, no se fueron a los montes, no se fueron a las montañas. No, Señor. La iglesia primitiva enfrentaba a la muerte con valentía. Y eso le dijo, me seréis testigos. El énfasis está en el poder. Muchos buscan la llenura del Espíritu Santo para ser reconocidos, para ser famosos, para ser estrellas de altar, para que los miren. Pero la llenura del Espíritu Santo no nos hace ser luz en la luz, nos hace ir y ser luz en las tinieblas. La llenura del Espíritu Santo no nos hace ser estrellas en el altar, nos hace ser luz en el mundo, allá afuera. Así como usted adora aquí, adora en su trabajo, adora en su universidad, adora en su colegio, en su escuela. Así como usted viene acá y es bien portado, también lo es allá. Llenos del Espíritu Santo. La llenura no nos hace a nosotros servirnos de los demás. Nos convierte en personas que amamos servir a los demás. Amamos servir a los demás. No ha llegado al sitios a visitar a personas que usted se siente hasta incómodo, le da hasta pena en la manera como lo tratan de bien. Usted no se cree merecedor de todos esos tratos y uno dice exagera esta gente y la gente no exagera, ama servir. Y el servicio está amarrado a un principio tan grande en el reino de Dios que se llama honra. Es honrar. Pero muchos de aquí tienen detalles con su pastor únicamente el día que le celebran el día del pastor. Y todavía algunos reniegan por eso, que es innecesario.
Porque no honran. No honran. No importa que sea su familia, su hermano puede ser. Pero en esta casa es el hombre que Dios ha levantado y él sabe por qué lo ha levantado. Su líder puede ser su mejor amigo, pero eso no quiere decir que usted no va a honrar. Porque no es al hombre que usted honra, es a lo que hay dentro de él, que es Dios en él, es la gracia de Dios en esa persona. Es eso. La intención de Dios con ustedes, Torrefuerte, es que este año sean una iglesia excelente. Porque Dios les está dando demasiado, entonces también les está subiendo la vara de exigencia. Porque al que mucho se le da, mucho se le demanda. Mucho se le demanda. Siéntanse gozosos por pertenecer a una iglesia que ama la verdad de Dios, que predica la verdad de Dios. Siéntanse gozosos por tener pastores que son conforme al corazón de Dios. Den gracias a Dios por sus pastores, oren por sus pastores, clamen por sus pastores. Siéntanse gozosos por tener una familia grande, acá, numerosa. Amen a su familia. Cuando no venga un hermano, sientan el dolor. Pregúntese, ¿por qué no vino? ¿Dónde está? Yo conozco de repente gente y el primer día que vine no los vi. Yo dije, ¿dónde están? Y pregunté. Dijeron, no, es que están trabajando, mañana vienen. Y dije, ok. Y los vi al siguiente día, qué gozo verles al siguiente día. Qué gozo verles. Yo quisiera saludarlos a todos y abrazarlos a todos. Y perdóneme, cuando los abrazo, los saludo y me acerque, no sientan compromiso conmigo de nada. Yo me acerco y los quiero saludar porque les amo, porque siento bonito verles acá. Yo los veo una vez al año. Usted no sabe la nostalgia con la que veo las transmisiones de Torrefuerte a veces después de todo el día en mi iglesia. Porque en mi iglesia tenemos oración a las 5:30 de la mañana. A las 4 me levanto, a las 5:20 hay que estar en la iglesia. Los domingos. A las 5:30 de la mañana a 6:30, de 6:30 a 7 llevo clases, de 7:30 en adelante el primer servicio, a las 9:30 en adelante el otro servicio y a las 3 el otro servicio el día domingo. Y es el mismo ministerio de alabanza que ministra los 3 servicios y la oración. Y están ahí en oración desde la mañana. En El Salvador, en una ciudad, en un lugar que no muchos daban nada por esa ciudad, solo nuestra iglesia, somos unos 700 miembros. Se acaba de comprar un terreno como de $1 millón y se ha iniciado ya los permisos, solo uno falta para una construcción de más de $1 millón del templo, el bíblico y un colegio para la ciudad. ¿Y sabe qué dice la gente cuando se reunió el pastor y dijo, ¿qué vamos a hacer? Esto y lo otro. Vamos a construirlo. Pastor, si el Señor puso eso en su corazón, nosotros estamos dispuestos a impulsar y a decir que sí. Y la gente dice, pastor, ¿cuándo se comienza la construcción? Porque dice la gente, vamos a vender esto, nosotros vamos a vender familias, vamos a hacer esto y lo otro para construir la iglesia. Soñamos con la iglesia construida. Oro a Dios para que el Espíritu Santo traiga ese sentir a Torrefuerte y no sigan hiriendo el corazón de Dios con la indiferencia de algunos y con la falsa actitud de que cuidan las cosas de la iglesia cuando no es que cuidan las cosas de la iglesia, sino que son otros intereses a veces. Dios les está dando mucho a ustedes, mucho les ha dado Dios a ustedes. Pero este año Dios les va a exigir mucho más. Mucho más. Pero no están solos. Él está con ustedes. No se puede negar la presencia de Dios en este lugar. Pero no limite la presencia de Dios en su vida.
La presencia de Dios es para que la lleve a sus casas, para que viva en esa presencia, para que camine en esa presencia. Estamos terminando. Número 4, ¿cuál es la iglesia de Cristo? La verdadera iglesia de Cristo. Bueno, es una iglesia entonces que obedece, es una iglesia unida, es una iglesia poderosa, pero también es una iglesia evangelizadora. Una iglesia evangelizadora. Hechos capítulo 2, versículo 14 al 17. La palabra del Señor dice que entonces Pedro, poniéndose en pie con los 11, alzó la voz y sabemos que él comenzó a predicar la palabra del Señor. Y dice el verso 17, y en los postreros días, dice Dios, dice Pedro, mas esto es lo dicho por el profeta Joel, y en los postreros días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, vuestros jóvenes verán visiones, y vuestros ancianos soñarán sueños. Estamos viendo en Iglesia Josué, nuestra iglesia en El Salvador, en Apopa, zona norte del país, en nuestros niños de la iglesia. Los maestros están teniendo despertares de Dios en sus clases, dando clases, a veces iniciando con un coro de júbilo, y un día se asustaron las maestras porque estaban iniciando con un corito de júbilo, y 2 niños atrás comenzaron a hablar en lenguas y fueron llenos del Espíritu Santo, sin haber una administración, sin haber más nada. Los llevaron a su escuela de verano, que fue del 5 al 9 de diciembre, y de los 300 niños que subieron, se contabilizó que más del 70% de ellos habían sido llenos del Espíritu Santo, hablando nuevas lenguas, en escuela de verano. Tenemos niños misioneros en Nicaragua. Nuestra iglesia sostiene a 12 familias misioneras alrededor del mundo. Bueno, 14, adoptamos 2 más este año. Y los niños evangelizan y predican la palabra del Señor. La verdadera iglesia de Cristo es aquella que entiende que el evangelio no es un privilegio para unos cuantos, sino un regalo para todos. Y usted se preocupa porque los demás vengan. La iglesia que entiende lo que cuesta un alma para Cristo no se desespera por sacar de la iglesia al que viene. Se preocupa porque permanezca, porque eche raíces. Lo instruye, lo construye, lo edifica. El que viene no podrá levantar las manos al principio, el que viene no podrá adorar al principio, el que viene no podrá orar al principio, el que viene llegando tendrá problemas, vendrá herido, traerá incluso un poco extraño a lo que pase. No lo juzgue, no lo señale. Cometerá errores, incluso quizás verá usted hasta pecados visibles en la manera de vivir. No, está luchando. No lo eche, no lo despedace, ámelo. Abrácelo. Es su hermano. Decimos, no, condenación espera, fuego. Hermano, ¿qué pasaría si frente a sus ojos tomaran a uno de sus hermanos y le encendieran fuego ahí vivo y escuchara sus gritos pidiendo que lo saque y usted no puede hacer? ¿Qué pasaría? Si usted estuviera libre, usted se mete, aunque usted se queme, usted lo saca, le echa agua, lo revuelca en el suelo, lo que sea, para librarlo. Pero decimos tan fácil que van a ser condenados, que van a ir al infierno. Y no nos duele, porque no sabemos lo que cuesta ganar un alma. Es una iglesia que evangeliza, predique la verdad en todo lugar, hable de Dios en todo lugar. Vienen tiempos difíciles para la iglesia. ¿Sabe? Una de las familias que tenemos en un país que es prohibido predicar, el Medio Oriente, nos sorprendió porque se topó con otros misioneros, y en la campaña misionera de nuestra iglesia nos visitaron. Dice que en este lugar lo que tienen que hacer es, si alguien les da oportunidad de hablarles de Jesús y acepta a Jesús, la preocupación de ellos al nomás dice yo acepto a Jesús,
es clamar ahí mismo el Espíritu Santo para que el Espíritu Santo los llene. Ahí mismo. Que sean bautizados ahí mismo. Y nosotros decimos, ¿pero por qué? Dice, porque no podemos decir a dónde nos estamos reuniendo. Porque puede estarle predicando a alguien que está infiltrado, a un espía del gobierno. Y puede llegar ahí y matarnos a todos. Entonces la preocupación de que sea lleno del Espíritu Santo es porque el Espíritu Santo le va a revelar a esa persona a dónde nosotros nos reunimos para adorar a Dios. ¿Cuándo fue la última vez que el Espíritu Santo le reveló algo a usted? Imagínese el nivel de profundidad de eso que le acabo de decir. La preocupación es que el Espíritu Santo los llene porque Él les va a decir a esa persona, si de verdad recibió a Jesús y no es un espía, el Espíritu Santo le va a decir a dónde se están reuniendo. Y guiados por el Espíritu Santo, llegan a los sitios donde se reúnen. Yo creo que para la iglesia como nosotros parece hasta como fantasía eso, ¿verdad? Estamos de pie, hermanos, por favor. En el primer mensaje de Pedro, como 3,000 se añaden, luego 5,000. Pedro, alguien que no era tan dado a una palabra suave, tan dado a hablar, lleno del Espíritu Santo, Dios pone sus palabras en él y son transformadas las vidas. ¿Cuál es la verdadera iglesia de Cristo? Es una iglesia temerosa de Dios. Hechos 2:43. La palabra del Señor dice: y sobrevino temor a toda persona, y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. El temor de Dios en una iglesia trae la manifestación de los milagros y de las maravillas del Señor. Dios no responde peticiones a aquellos que no temen su nombre. Y la palabra del Señor dice que el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Que buen entendimiento tienen los que practican sus mandamientos. Y es una iglesia, para finalizar y no menos importante, dadivosa. Verso 44 de Hechos 2: todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas, y vendían sus propiedades y sus bienes y los repartían a todos según la necesidad de cada uno. Y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Una iglesia dadivosa. No dé por hecho que en las iglesias se resuelven las cosas así. Involúcrese. Dé con generosidad. Pídale a Dios sentir en su corazón o ver la necesidad de los hermanos alrededor suyo. Y en silencio, sin poner nombres, sin poner etiquetas, sin que le aplaudan, sin que le diga: bendiga, bendiga, bendiga. Porque a Dios presta el que da al necesitado. Padre, en el nombre de Jesús, te doy gracias esta mañana por tu presencia en ese lugar. Te doy gracias por esta iglesia preciosa, que tú has visto mucho en ella y le has dado mucho, pero hoy le llamas a excelencia. Hoy le llamas a ser la iglesia tuya. Hoy le llamas a posicionarte, a que se posicionen en ese lugar que tú quieres que tomen, en obediencia, en unidad, en poder, en evangelizar, en santidad y en dadivosidad. Padre, en el nombre de Jesús de Nazaret, trae un avivamiento de tu Espíritu Santo precioso a Torrefuerte. Que cada familia sea llena, sea encendida de tu gloria, de tu poder. Que los líderes sean líderes de acuerdo a tu corazón. Que vean sus errores y se pongan a cuentas contigo. Que la iglesia en general, Señor, venga temor sobre ellos y puedan vivir en rectitud delante de ti. Que los niños, que los jóvenes sean bautizados con tu Espíritu Santo. Padre, en el nombre de Jesús, que tu gracia, que tu poder, que tu unción sea sobre cada uno de mis hermanos. Que los intercesores no bajen, Señor,
ese nivel de oración, sino que aún más suman a clamar más, a estar más cerca de ti. Yo no sé si esta mañana hay alguien entre nosotros que ha entendido que Dios ha hablado a su vida y a su corazón y desea o siente en su espíritu el deseo de ponerse a cuentas con Dios, ya sea aceptar a Jesús o ya sea reconciliarse con el Señor. Si ese es el caso y el Espíritu Santo ha tocado su corazón, yo le invito a que venga a ese lugar para orar juntamente con usted y ponerse a cuentas una vez más con el Señor. Si hubiese alguien, solo si hubiese alguien al cual el Señor haya hablado, al cual el Señor haya revelado su condición y quiera venir y ponerse a cuentas con Dios, o aceptar a Jesús, o reconciliarse con el Señor, este es el tiempo de hacerlo. Este es el tiempo de venir a Cristo. Gracias, Señor. Gracias por lo que haces. Gracias por lo que has hecho. Gracias, Señor, porque hoy reuniste a tu pueblo, lavado y comprado con la sangre de Cristo. Padre, son tuyos. Como tú oraste, no te pido que los quites del mundo. Te pido que los mantengas firmes. Te pido que los guardes, que les mantengas santos. Porque el reto no es tomar un hombre y hacerlo santo, sino permanecerlo santo, mantenerlo en santidad. Mantén esta iglesia en santidad, en rectitud, en gracia, en verdad. Y que cuando tú vengas, o que cada día que veas a esta congregación, sea aprobada por ti. Llena a mis hermanos que están fuera del estado, a nuestros pastores que están, Señor, también fuera de casa. Sea tu gracia en ellos, bendíceles. Mantén esa unción fresca en los predicadores de esta iglesia. Mantén esa unción preciosa en los maestros, en los sugieres, en el ministerio de alabanza, en el gobierno de esta casa. Padre, en el nombre de Jesús, gracias por todo. Te amamos y te bendecimos. Gracias, Jesús. Gracias, Padre. Gracias, Espíritu Santo. Amén y amén. Dele con todas sus fuerzas esas palmas al Señor. Gloria al Señor. Un tiempo maravilloso, precioso en la casa de Dios. Puede tomar su lugar mientras mi hermano que está a cargo pasa con nosotros.